versículo número 5. Evangelio de Lucas, capítulo número 1 y el versículo número 5. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Amén, amén. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo número 5. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos. Espero que estemos preparados todos para leer. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. Dice así la palabra de Dios. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hasta allá vamos a dejar la porción de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos das, Señor bendito. Gracias, Señor amado, por tu misericordia tan grande, Dios mío. Obra nuestras vidas conforme a su propósito, a su corazón, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y le pido todo como siempre que obre nuestro ser, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Perdón. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanas, en esta tarde, si Dios permite. Vamos a empezar a ver el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a empezar a verlo y a lo mejor terminándolo, vamos a volver al Evangelio de Juan, el que estábamos viendo, y vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a detenernos un poco y vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Aquí dice la palabra de Dios. Bueno, les doy el título del mensaje, ¿verdad? El tema del mensaje es: Dios escucha la oración de Zacarías. Bendito sea el Señor. Ese es el tema de la palabra de Dios. Dios escucha la oración de Zacarías. Entonces vamos a estar viendo, le digo, el ministerio de Juan, de Juan el Bautista. Y si Dios quiere, no sé si es su voluntad, vamos a volver al Evangelio de Juan y vamos a continuar el Evangelio de Juan. Si Dios quiere que lo estudiemos, como le dije la vez pasada, parece que el Señor quiere que también tal vez lo estudiemos, ¿verdad? Porque ya que 3 servicios nos dio seguidos desde ese libro, iniciando el primer capítulo. Pero que se haga la voluntad de Dios. Pero por lo tanto, Dios nos está dando que empecemos con el misterio de Juan el Bautista. Aquí dice el versículo número 5 que leímos, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Aquí el versículo inicia con el rey Herodes. Dice que en los días de ese rey Herodes es cuando estaba el sacerdote Zacarías. Mira, hermanas, este rey Herodes, fíjese que era un hombre que era mitad judío, ni parece, ¿verdad? Uno lee aquí como Herodes, ¿verdad? Y uno ni piensa que tenga algo que ver con los judíos. Era mitad judío él. Y también para algunos del gobierno romano se dice que se llegó a tomar como casi como si fuera, no casi como si fuera rey de los judíos, ¿verdad? Pero no era rey de los judíos, ¿verdad? Pero entre el gobierno romano, pues, ¿verdad? Y este hombre, hermanas, este Herodes, hizo el templo de Dios. Aquí estaba el templo de Dios en ese entonces, existía en ese tiempo. Cuando Jesús llega a nacer, también el templo está ahí y todo. De hecho, Jesús pues hasta muere, el Señor resucita y se va al cielo, y el templo estaba, después fue el templo destruido. Rápido, después de cuando Jesús se va, después el templo es destruido. Pero el templo, hermanas, el templo de Israel, el templo de Dios, que estaba en Israel antes, que ya no existe el templo. Este último templo que hubo, porque hubo otros templos, ese templo que hubo, Herodes, este mitad judío, lo hizo hermoso, lo llenó de piedras preciosas, y lo puso bello, hermanas, lo hizo más grandote. Y se miraba ahí como que estaba a favor de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero muchos dicen que no le importaba ni Dios, que nomás lo hacía así por otras cuestiones. Y cuando lo terminó, hermano, cuando hizo todo eso, en la entrada del templo puso un águila que representa al gobierno romano, porque él estaba con otras cosas. Y este Herodes, hermanas, este mitad judío que aquí aparece, que le digo, Herodes es el que después, cuando pasa el tiempo, cuando Jesús nace, que los magos van con Herodes y todo,
Este es el Herodes que manda a matar a los niños para ver si la tiene y mata a Jesucristo, que sabe que es el rey de los judíos, que sabe si lo quería matar, ¿verdad? Porque él quería ser el grande de los judíos, ¿verdad? Quién sabe, nomás Dios sabe, pero lo manda a matar. Lo manda a matar manda a matar a los niños a ver si mata a Jesucristo. Y este es el Herodes de aquí. Y dice la palabra de Dios, dice, un sacerdote, dice, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Bendito sea el Señor. Dice, su mujer era... Voy a leer toda la porción bíblica que vamos a leer, hermano. Mejor se la voy a leer toda. Es del versículo 5 hasta el versículo número 17. Se lo voy a leer todo. Dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los rebeldes para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bendito sea el Señor, hermanas. No quiero explicar mucho, hermanas, porque no quiero hacer como que enfade, ¿verdad? Pero voy a tener que explicar, yo creo, algo la palabra de Dios ahí, es que está mucho calor. Voy a tener que explicar, hermanas, voy a tratar de explicar no mucho, en todo, levecito, para no ser tanto que diga cosas, ¿verdad? Pero voy a tener que explicar, hermanas, porque el Señor me ha puesto en el corazón que estudiemos el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y cómo voy a estudiar el ministerio de Juan el Bautista si no lo voy a explicar? Pues, no, pues entonces nomás le esa porción de que de Juan el Bautista, vámonos ya, ¿verdad? Entonces vamos a ver la porción, ¿verdad? Y nos fue el Señor. Miren, hermanas, aquí dice el versículo número 5 que leímos, dice que Zacarías dice que era de la clase de Abías. Lo que pasa, hermanas, que en el Antiguo Testamento, hermanas, cuando uno ve al rey David, allá, el rey David hizo algo. Él lo que hizo, que él mandó que los sacerdotes se dividieran por 24 grupos, 24 familias, 24 divisiones o grupos, que eran 24 que eran por familias. Entonces, él quiso que se dividiera así los que eran los sacerdotes en 24 grupos. No que haya 24 tribus de Israel que son sacerdotes, no es así, sino que 24 grupos y pues todos tienen sus familias, ¿no? Pero son los sacerdotes, pues, del Señor. Entonces, David mandó eso y cada uno, hermanas, de cada de los 24 grupos, pues tenía uno que era el jefe, el que mandaba, pues, el sacerdote mayor de ellos, de ese grupo, pues, porque tiene que haber un orden, pues. Porque si no, pues quienes todos hacen lo que quieren, pues, o sea, debe haber un control de las cosas siempre, si no, pues, ¿qué se hace, verdad? Entonces, había un hombre, hermanas, que se llamaba Abías, que aquí se menciona. Y él era un jefe de un grupo de los 24 grupos de sacerdotes que había mandado David que se hicieran. Entonces, de esa descendencia de Abías era Zacarías. Era esa descendencia él.
Y esa descendencia, hermanas, es de la descendencia de Aarón. Y Elizabeth también era de la descendencia de Aarón. O sea, aquí se menciona, hermanas, a una pareja, dos hombres ancianos, una mujer y un hombre que son esposos y son ancianitos. Los dos tienen descendencia de los sacerdotes de Jehová. Y los dos tienen descendencia de los sacerdotes de parte del sacerdocio de Aarón, como ya lo expliqué. Y él está funcionando como sacerdote para Dios. Pero a él le pasa algo muy grande, hermanas, y muy especial, porque a él le toca en suerte que lleve el incienso al templo del Señor. Le tocó algo muy grande. Para nosotros, cuando uno lee así, hermanas, no se ve como que... O sea, sí es algo grande, pero es algo muy especial, porque es lo de Dios, que es lo primero, por eso es muy especial, eso es sobre todo. Pero también es muy difícil que... O sea, es muy especial que hiciera eso y muy difícil que lo recibiera, porque le voy a explicar algo, ahorita le voy a decir, mire. Lo que pasa es que en este tiempo, hermanas, se cree que había como 20,000 sacerdotes, fíjense, 20,000 sacerdotes. Y se dividían, hermanas, en 24 grupos de casi 1,000 sacerdotes en cada grupo, eran 24 grupos. Entonces, como eran tantos sacerdotes, cuando vas para el templo sí está grande, pero pues son muchos, son demasiados. Con un grupo atendían el templo, ya era suficiente, pero eran 24 veces casi 1,000, eran 20,000, hermanas. Entonces lo que hacía el pueblo de Dios, hermanas, en este tiempo, que ellos, hermanas, ellos les tocaba atender el templo de Dios, pero nada más al año 2 veces nomás. A cada grupo de los 24, nada más les tocaba atender el templo de Dios 2 veces al año nomás. Y cuando les tocaba, era una semana. Y cuando les tocaba otra vez, otra semana, común decir, nosotros servimos a Dios en el local que estamos reunidos, un ejemplo. Pero nosotros que estamos aquí le servimos a Dios ahí, pero nada más 2 veces al año. Y cuando ves la primera vez que nos toca, vamos una semana. Y cuando nos toca la segunda vez, vamos otra semana, y fue todo lo del año. Nomás 2 semanas fuimos en todo el año. Y 2 semanas nada más, una semana y luego otra semana, y fue todo. Porque eran demasiados. Entonces, cuando iban a tocar, hermanas, de dar el incienso al Señor, de quemar incienso, se quemaba en un altar, estaba en el lugar santísimo, en el templo de Dios, y estaba enfrente del lugar santísimo, enfrente de él, estaba el altar del incienso. Y ahí se quemaba el incienso, que simboliza, hermana, las oraciones que cuando sube el olor del incienso, simboliza las oraciones que llegan con Dios a su trono. Pero, hermanas, lo que pasaba de que hubieran demasiados sacerdotes, cuando es que le tocaba a la familia, que les tocaba 2 veces al año nomás, estar una semana, luego otra semana. Cuando les tocaba a esa familia, no cualquiera podía hacer eso de quemar el incienso, porque como eran tantos, lo que se hacía que se echaban suertes, por eso aquí dice que le tocó en suertes. Se echaban suertes y si la suerte le caía a uno, que uno le tocaba, a uno le tocaba. Pero eran tantos, hermanas, y tan limitado era para poder llegar, como ya lo expliqué todo, que a veces a un sacerdote le tocaba en toda su vida, hermanas, en toda su vida que vivía de sacerdote, nomás una vez en toda su vida, quemar el incienso al Señor. Una vez en su vida nomás. Y fue todo. Había sacerdotes que se morían y nunca en su vida les tocó dar el incienso al Señor, porque no les tocaba la suerte, porque eran tantísimos. Luego se echaba la suerte y para que te tocaran. Entonces cuando a Zacarías le tocó en suerte llevar el incienso, no es que él siempre hacía eso, no. Le tocó, pero a lo mejor nunca en su vida lo había hecho. Y a lo mejor nunca en su vida, después de que le tocó, nunca lo volvió a hacer. Porque lo hacían una vez en su vida a los que les tocaba. Y a algunos nunca en la vida nunca les tocaba y nunca les tocó. Porque eran demasiados. Entonces, hermanas, eso que le tocó a él fue algo muy especial de parte de Dios, hermanas. Que le haya tocado a él quemar el incienso al Señor, de poder estar en el altar del incienso, quemarlo enfrente del lugar santísimo donde se presentaba la presencia de Dios, y el incienso que simboliza cuando se quema, lo que sube arriba la fragancia, las oraciones que llegan ante el Señor. Y cuando se hacía eso, hermanos, de quemar el incienso, el sacerdote se metía y quemaba el incienso y el pueblo de Dios estaba afuera. Y el pueblo, cuando miraba que subía el incienso, lo que hacía el pueblo, empezaba a orar. Por eso aquí en la Biblia, no sé si se fijó usted, que dice que cuando él quemaba el incienso, el pueblo estaba orando. Amén. Porque, no nomás porque ellos aquí lo hicieron aquí, sino que eso es como se hacía normalmente.
se quemaba el incienso, hermanas, y cuando se quemaba el incienso, el pueblo estaba afuera, y cuando miraban que se quemaba, empezaba a orarle a Dios. Pero cuando este hombre empieza a orar a Dios, empieza a quemar el incienso a Dios, perdón, él recibe una bendición bien grande, como aquí lo vimos, ¿verdad? Dice la Biblia que él era un hombre, que su esposa y él, que eran ya personas de edad avanzada. Y eran hombres ya grandes. Él era un sacerdote, pero ya ancianito. Su esposa era una mujer ya ancianita. Y dice que su esposa, que era estéril, dice así la palabra de Dios. Elizabeth era estéril, la esposa de Zacarías. Era estéril, pero dice la palabra de Dios que ellos andaban, hermanas, obedecían a Dios, hermanas, de una forma tremenda, porque eran irreprensibles en la obediencia al Señor. Ve cómo dice el versículo número 6, dice así: ambos eran justos delante de Dios. Cuando el versículo 5 termina de que Elizabeth era de la familia de Aarón, como le dije a usted que ella también es familia de sacerdotes, ella, ¿verdad? Aunque no es una sacerdota, pero sí viene de esa descendencia. Versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran personas muy entregadas a Dios y ante Dios. Mira, hermanas, nosotros podemos ser personas que buscamos de Dios, pero como nos portamos mal, no estamos bien delante de Dios como unas personas obedientes delante de Dios. Delante de los hermanos puede ser que sí, porque los hermanos no ven cómo nos portamos, porque no ven cómo nos portamos nosotros cuando nadie nos ve. Pero ellos se portaban tan bien, no que eran perfectos, pero se portaban tan bien que ante los ojos de Dios, Dios los tenía a ellos, los tenía, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Quién usa la palabra? Dice, irreprensibles, dice, justos, perdón, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, Entonces, eran así delante del Señor, hermanas, eran muy obedientes. Y dice el versículo número 7, dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Versículo 8 dice, aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, bueno, vamos a seguir leyendo, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, lo que yo comenté, entrando en el santuario del Señor, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso, lo mismo que le comenté. Versículo siguiente, que es el 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjese lo que le pasó. Esto, hermanas, que aquí le pasó, lo que dice la Biblia, es algo bien tremendo, porque se le apareció, hermanas, como un hombre, un ángel, pues. O sea, no es que tuvo una visión, sino que se le apareció de verdad el ángel, le apareció parado, él seguía viendo lo normal que estaba pasando, o sea, él seguía viendo las cosas físicas normal, como usted aquí ve todo lo normal, y ahí estaba parado el ángel, a la derecha estaba parado. Dice que se le apareció el ángel de pie, o sea, el ángel ahí parado se le apareció. Esto, hermanas, está bien tremendo, porque imagínense que ahorita, hermanas, ahí predicando ahorita, que de repente aquí se nos aparezca un ángel parado como un hombre aquí. No, hermana, nos puede dar un infarto, nos podemos bien asustados, no sabemos ni qué hacer. Hay unos que hasta pueden pensar, ay, a lo mejor hasta ni es bueno eso, a lo mejor no es hasta bueno. Se asustan, ¿no? Porque está bien tremendo eso que está padre. Entonces le apareció así, hermanas. Eso se me hace muy importante, hermanas, que lo tomemos en cuenta este punto también. Porque, hermanas, nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios es real. Amén. Ojalá Dios quiera que un día se nos aparezca así, pero que el Señor nos guarde del infarto, ¿verdad? Sí, y que el Señor nos guarde de no portarnos mal y que después nos sea de mal el bien que nos fue para tener la experiencia, ¿verdad? Pero fuera hermoso tener la experiencia que Dios nos permitiera así, hermanas, verlo así, pero que se nos aparecía así como una persona normal, como está viendo usted aquí, que no sea visión de así, pues físicamente. Está bien tremendo. Amén. Es que Dios tiene el poder. Ya ven del Antiguo Testamento cuando se le aparecieron a Moisés 2 ángeles y se le apareció Dios también como hombres, los 3 como hombres, iban como hombres a Abraham, perdón. Y dice la palabra de Dios que Abraham les hizo de comer, que les hizo botanas de carne, como botanas como de carne. Les dio leche, les dio mantequilla, les dio pan. Y comieron y todo. Y la Biblia muestra que uno era Jehová
dice así, Génesis lo muestra, y que los otros dos eran ángeles, y estaban con un cuerpo así de un hombre comiendo los ángeles, y Jehová comiendo ahí, acuérdense, se pinaba la leche el Señor, y comía sus botanas de carne, y comía pan, ponía mantequilla al pan o algo, el Señor, fíjese. Por eso cuando dicen que los veganos, que es malo comer animales, o comer de lo que viene de los animales, ¿cómo va a ser malo comer un producto que viene del animal? Si Dios mismo, cuando se hizo hombre, en el Antiguo Testamento, que por un tiempo, para manifestarse con Abraham, hasta que Jesús también mismo lo hacía, comían cosas de animales. Dios mismo comió de lo que viene del animal, que es la leche, la mantequilla, la miel. Ahí no me acuerdo bien, la verdad, si dice así, pero me acuerdo que consumió eso, ¿verdad? Me acuerdo, y el pan. Y aparte, no nada más de que venían del animal, también comió el animal porque le dieron unas botanas de carne. Y el Señor, pues, se las como, ¿verdad? Se las comió. Y Jesús, ya ve que dice Jesucristo que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice. ¿Eh? Y dice que uno no le va a dar una serpiente en vez de un pescado, ¿verdad? O sea, Jesús da a entender que darle pescado a un hijo es bueno y es un animal que se mató para comer. Y si no es malo comer, los veganos no comer animales. Si Dios mismo dice que es bueno matar el animal para comértelo. Y Jesús comía pescado, la Biblia dice que comía pescado, la Biblia, entonces cuando resucitó, comió pescado con miel, dice así la Biblia. Que le dieron un paso de pescado y le dieron miel y comió. Amén. Entonces, dice Jesús también, dice que uno siendo malo le da a un hijo un huevo para que come, que es bueno, dice. O sea, y de ese huevo vienen los pollitos. Y ese huevo viene del animal. Y hasta se pasa del mismo animal. Digo todo esto, hermanas, porque no es malo, ¿verdad? No es malo comer, ¿verdad? Comer lo que es de los animales. No es malo, es una bendición de Dios que el Señor nos da. Bendito sea el Señor. Amén. Que el Señor nos da. Entonces el Señor aquí se le manifiesta, aquí también los ángeles, aquí un ángel también, como un hombre así también. Bendito sea el Señor, que ojalá Dios quiera que Dios nos permita, hermanas, y Dios lo va a hacer. Que en un futuro, hermanas, ojalá que no sea muy lejano, nos permita tener más encuentros con Dios. Amén. Más experiencias con Dios, hermanas, para que nos llene nuestra vida espiritual, nos despierte nuestra vida espiritual, nos avive nuestra vida espiritual, nos llene nuestra alma, nuestro corazón, nos consuele el Señor y podamos crecer en fe y en comunión con Dios y ver la realidad cada vez más, que la vemos, siempre la hemos visto por Dios, si no la viéramos. Amén. Y la vamos a ver también por Él, si no la viéramos, ver la realidad de que nuestro Dios es real. Amén. Porque al aparecerse así, hermanas, aquí, así como un hombre, un ángel, hermanas, es algo bien tremendo, porque no fue una visión, fue algo así, algo real, hermanas, eso está bien tremendo, hermanas. Y aquí dice la palabra de Dios, que algunos del Antiguo Testamento, sin darse cuenta cuando daban hospedaje a gente, sin darse cuenta hospedaban ángeles, hospedaron ángeles, dice la Biblia. Porque ellos pensaban que estaban hospedando en su casa personas normales y eran ángeles de Dios que se hicieron hombres. Amén. Está bien tremendo, hermanas, está bien tremendo, eso está bien hermoso, porque uno puede ver la realidad de nuestro Dios, hermanas. Amén. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 12, dice, cuando pasó eso que se le puso el ángel de pie, ahí a la derecha del altar, dice el versículo 12 lo que pasó, dice, y se turbó Zacarías al verle, dice, y le sobrecogió temor. Entonces se llenó de un susto grande, hermanas, y se llenó de mucho miedo al verlo. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba pasando algo aquí, o sea, en la vida física estaba pasando algo. Es que eso está raro, hermano. Imagínense que usted está orando así, Señor, bendíceme, Señor amado, y usted abre los ojos, y usted está solo en su casa, en su cuarto, y abre los ojos, y de repente un hombre ahí parado así, pero así, real, o sea, no es visión. Y está ahí con usted ahí. ¿Usted qué va a hacer? ¡Ay, Señor! ¿Qué va a hacer? Amén. ¡Ay! Ahora sí me voy. Ahora sí me da el infarto. ¿Verdad? Y si nos da, si Dios no nos guarda, la verdad. Entonces, al verle, no dijo, ¡ay, gloria a Dios, qué bendición! Sino que dice que se turbó bien mucho y se llenó de espanto. Pues qué miedo. Pues es que uno puede decir, Zacarías, te faltó la fe. Zacarías, sí, carnal, ahí. No, sino que es normal, al ver eso así, pues hermanas, uno porque lo está leyendo, pero si no le estuviera pasando, de repente aquí que se apareciera, de repente aquí uno diferente aquí, ahorita que estoy hablando, quisiéramos de repente que pero le apareciera normal así,
Y todo lo podemos ver, hasta los que pasan lo ven. Ah, miramos que está uno ahí con ustedes también. Fue un hermano que fue que... Y se para aquí de repente, así pareció. Ahí no va a estar uno así como que, no, pues sí, no, pues como siempre, ¿verdad? 1, 2, 3, los segundos están avanzando. Y uno estuviera, ay, pues qué. O sea, no, hasta Señor, perdóname, ahora sí me quiero poner bien, empieza la gente, ¿no? Pues está bien tremendo. Se puso todo asustado, pues claro que sí. Gloria a Dios. Es que Dios es real. Entonces el Señor, que Dios nos dé más experiencias, hermanas. Amén. Versículo 13 dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque tenía miedo, mucho miedo. Dice: porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz, un hijo, y llamará su nombre Juan. Aleluya. Miren, hermanas, es una bendición bien grande, hermanas. Él con el miedo, fíjense que nosotros, hermanas, si Dios se nos manifiesta como algo de Dios, que aquí no es Dios, es un ángel de Dios, pero si nos manifiesta un ángel de Dios, algo de Dios, así, del mundo espiritual, o si nos manifiesta el Señor de alguna manera que lo podamos ver, o si se nos manifestara, pues que sí tiene cuerpo, pues fuera algo bien tremendo, obviamente que uno se asustara, obviamente. Uno se asustara. Ya ve que dice la Biblia, cuando se le apareció el Señor, que se le apareció a Juan, dice, ¿qué dice Juan? Juan apóstol, no Juan el Bautista. Cuando se le apareció, no dice que brincó de gusto y se puso bien contento, así no dice así la Biblia. Cuando lee Apocalipsis, dice que cuando le vio, dice caí como muerto, se cayó, se desmayó, vio al Señor, el Señor, aquí estoy, se desmayó, no dijo, el Señor, sí, qué bendición, Señor, no, se le apareció y se desmayó, caí como muerto, dice, cuando se me manifestó el Señor. Pues que esa es la realidad. Pero cuando el Señor se nos manifiesta, ¿qué hizo el Señor con Juan, apóstol? Pues Él lo ayudó. Creo que dice la Biblia, si no me equivoco, que lo levantó. Lo levantó, dijo, levántate, lo levantó, no me acuerdo bien cómo dice. Algo así dice, si no me equivoco. Pero la cosa, hermanas, de que el Señor cuando se manifiesta, da así en una forma más extrema, más así como, más, ¿cómo le diré? Más palpable en el mundo físico para nosotros. Sucede que nosotros nos llenamos de temor, pero Dios no espera que nosotros tengamos miedo, hermanas, porque Dios no está contra nosotros, Dios no está para destruirnos a nosotros. Dios está con nosotros porque nos ha amado, hermanas. Amén. Porque nos ama y está con nosotros para bendecirnos porque Él nos ama. Como aquí cuando se manifiesta ese ángel, Él está todo asustado y no le dice, y sí, y te voy a matar, ¿verdad? Sino lo que le dice, no tengas miedo, le dice, que no te esté tranquilo. También allá cuando se le manifiesta Dios a Juan, el Señor Jesucristo, y Él se desmaya, Juan de apóstol, cae como muerto. Dios no dice, ahora te lo voy a acabar, ¿verdad? Lo voy a matar, ¿verdad? No, lo que hace Dios, que le revela el Apocalipsis, pues. Entonces, hermanas, Dios cuando se nos manifiesta, hermanas, tal vez sí nos va a dar miedito, ¿verdad? O miedote, o miedotote. Cuando se nos manifieste, ¿verdad? Nos vamos a sentir que vamos a sentir, hermanas, el temor, que ya nos vamos a acabar. Pero el Señor nos va a hablar con amor, con una voz de amor, y nos va a sentir su amor, su paz. Y aunque estemos temblando de las piernas, estemos temblando, de todos modos, ahí vamos a sentir que el Señor está conmigo. Amén, amén. Entonces el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor se manifieste hacia nosotros y que nos guarde, ¿verdad? Que nos guarde y que nos dé la paz y su amor cuando se nos manifieste, ¿verdad? Para no ser como Juan, que el Señor, ahí viene, se desvaneció. Y Juan, ¿qué? No, Juan ya está todo desmayado, Juan, porque se le apareció el Señor, ¿verdad? Y así es. En la Biblia habla de otras partes que Dios se manifestaba y pues la gente tenía miedo, pues. Se asusta, porque uno se asusta, hermanas, ¿cómo no? Entonces, hermanas, aquí dice algo bien hermoso, hermanas. Porque dice aquí, no temas, dice, porque tu oración ha sido oída, ¿verdad? Dice así, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aleluya. Amén. Lo que pasa, hermanas, que su necesidad es de que era un hombre que él no tenía hijos. Porque su esposa era estéril. Y aparte, si su esposa no hubiera sido estéril, pero
si hubiera pasado algo que él hubiera estado en otra parte y ella en otra parte y nunca se hubieran mirado y por eso no tuvieron hijos y después se la hubieran traído de todos modos, ya por la edad avanzada de ellos ya no pueden tener hijos de todos modos. Pero entonces él se quedó, él a lo mejor sufría mucho como la gente a veces sufre que dice yo no voy a conocer mi sangre, ¿verdad? Aquí dice que Dios le dijo, que el ángel le dijo no temas porque tu oración ha sido oída y que iba a tener un hijo su esposa. Como parece como que él estaba orando por tener un hijo, hermanas. Como que él le pedía a Dios, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Fíjese, y ya estaba tan grande y todavía le pedía a Dios tal vez eso. Entonces eso a nosotros nos tiene que servir de aliento, hermanas. Y uno ya ve las cosas perdidas. Ya pasó el tiempo, ya nuestra vida ya avanzó mucho. Ya nos estamos haciendo más grandes. Y ya no se va a lograr lo que estamos buscando. Él estaba anciano, su esposa anciana, y aparte es estéril estaba. Y si no fuera estéril, no puede tener hijos por la pura edad. Y si él hubiera podido tener hijos y ella también en su juventud, pues, o sea, ya no se puede por eso, como lo dije. Y aparte, pues ella era estéril también, ¿verdad? Aunque él pudiera tener hijos, ella no puede. Entonces, él de todos modos, como que seguía pidiendo por lo mismo, porque dice, tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo. Pues ahora estoy indicando palabras, usted ya ve cómo dijo. Amén. Entonces, como que él, aunque estaba como estaba, seguía pidiendo, pues. Entonces, parece como que él pedía esto. Eso a nosotros nos debe servir, como lo dije, aunque veamos todo perdido, hay que pedirle a Dios, porque aunque esté todo perdido humanamente, para Dios no hay nada imposible. Pues. Amén. Entonces, el Señor. Pero dice que iba a tener un hijo que le iba a poner por nombre Juan. Fíjense, hermanas, que a Juan, este Juan va a ser el que se le va a decir después en el futuro Juan el Bautista cuando ya crezca. Que le empiezan a decir Juan el Bautista porque bautizaba, le pusieron ese nombre, por bautizar. Pero fíjense que a este hombre, hermanas, Dios le da el nombre de cómo se le tiene que llamar. Dice que se tiene que llamar Juan el Bautista. Se tiene que llamar Juan. Y el nombre Juan, hermanas, es de mucha bendición. Uno escucha Juan, pues, ¿cuánta gente no se llama Juan, verdad? Tenemos familia que se llama Juan, sí. Gente que conocemos que se llama Juan, gente de familia que ya falleció que se llamaba Juan, algunos, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, pues es un nombre normal como Juan y esto y otro, todos los nombres, ¿no? Pero Juan es un nombre de bendición, porque el nombre Juan, hermana, significa Yahvé es misericordioso. Eso significa Juan. Fíjense, hermana. Y obviamente, pues eso no lo sabe uno, ni los que se llaman Juan saben qué significa eso a veces, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Pero la mayoría, pues no, ¿verdad? Pero eso significa Yahvé es misericordioso, el nombre de Juan. Y es el nombre que el ángel le pone. O sea, de parte de Dios, obviamente, al que iban a hacer, que es Juan, el que va a ser Juan el Bautista después. Dice el versículo 14, dice, y tendrás gozo, que va a tener gozo Zacarías. Está asustado ahorita, pero va a tener gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, muchos se van a alegrar, muchos se van a alegrar también del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice aquí, ¿por qué? Porque será grande delante de Dios. Porque Juan el Bautista, hermanas, es un hombre bien grande y muy especial. No es cualquier hombre. Dice, no beberá vino ni sidra. Aquí cuando dice que no beberá vino ni sidra, aquí los que no bebían vino ni sidra, hermanas, recuerden que los judíos sí tomaban vino, Jesús tomaba vino, pero es vino que no emborracha, es otro vino diferente. Pero los judíos sí tomaban vino porque era parte de su tradición. Como uno dice, comemos y tomamos soda, ¿verdad? Y casi toda la gente come y toma soda. Es como lo tradicional. Para los judíos lo tradicional era comer y tomar vino, era lo tradicional, pero no porque andaban de borrachos así. Los que agradaban a Dios, los que estaban en santidad, tomaban vino como Jesús, el vino que no emborracha, como el buen vino, que es un jugo en realidad. Entonces es un vino procesado como vino, pero no está añejado ni tiene alcohol, nomás se hace y se toma y ya. Es un jugo, pues, como por así decirlo. Casi como jugo, pues, ¿verdad? Pero no es jugo, es vino, pero es como si fuera jugo, por la forma que no está que no tiene alcohol ni está añejado. Entonces, los únicos que no tomaban, hermanas, vino, que se les prohibía que no tomaran vino, porque no era malo, le digo, hasta Jesús lo hacía, eran las personas que se muestran en el Antiguo Testamento que son los nazareos, no sé si se acuerdan. Sansón era un nazareo de Dios. Los nazareos, hermanas, eran personas que hacían promesas a Dios, le prometían, Señor, yo te prometo que voy a estar,
sin tomar vino, me voy a cuidar se cuidaban de las mujeres, se cuidaban de algunas cosas, no se cortaban el pelo y hacían una promesa por Dios, o sea, una promesa, perdón, al Señor. Por algún tiempo, algunos duraban menos del año, otros duraban un año y depende, unos pueden durar más si querían, pero la mayoría casi duraba lo máximo un año. Cada quien como quería y podía, ¿verdad? Lo hacía, la promesa de Dios. Y en ese tiempo se cuidaba a las mujeres, se cuidaba de cortarse el pelo, no se lo cortaba, se cuidaba de no tomar nada de ningún producto que viniera de la uva. Entonces, aquí algunos creen, yo no digo que es así porque la Biblia no lo dice, creen que Juan era nazareo. Yo no digo que era nazareo porque la Biblia no le dice nazareo, sino que lo que yo veo es que Dios lo pone, le da una de las cosas que son de nazareo, que él tenía que vivir así, no tomar nada de lo que nada de alcohol ni nada de lo que viniera de la uva, como si fuera nazareo, pero no le dice del pelo nada, no le dice de las mujeres nada más de eso le dice, nada más de una cosa de nazareo. Entonces, él era una forma de guardarse en santidad para Dios, hermanas, hasta de algo que ni malo era, hermanas. Pero en esa forma se hacía como algo simbólico de guardarse para Dios y Dios lo tomaba así. Fíjense, hermanas, que Dios toma en cuenta, hermanas, lo que uno hace para Dios. Como dice el Nuevo Testamento, que el que come, habla de cosas que no son malas comer, pero no piensan que es malo. El que come, lo hace para Dios y da gracias y no hace malo. El que no come, porque piensa que es malo comerlo, pero no es malo, no come para Dios y no hace mal también. Entonces, lo importante en ese sentido, cuando no hay cosas, o sea, a veces hay cosas que no son malas, hermanas, pero si uno las hace, uno de todos modos hace cosas para Dios, se guarda de cosas de uno se guarda de cosas que ni son ni malas, pero si uno lo hace para Dios, en la inocencia o la ignorancia de uno, como sea, Dios se lo toma uno bien porque Dios sabe que para uno lo hace para Él. Amén. Lo digo como en los nazareos era, pues que se guardaban de la uva, no toman nada de uva, pero hasta Jesús tomaba hasta vino y Él nunca pecó. Pero lo hacían como para Dios y era agradable delante de Dios. No se cortaban el pelo, pero cortarse el pelo pues se lo pueden cortar. Pero para Dios no me lo corto. Y dices, bueno, ¿y qué es cortar el pelo largo, corto, que es lo mismo? O sea, pero era para Dios y Dios lo tomaba bien. Se cuidaban de las mujeres. ¿Y eso qué malo va a ser? Todos los apóstoles ya ven que tenían esposas, tenían sus mujeres, pues. Los profetas tenían mujeres. Samuel, que lo vimos, se acuerda de 1 Samuel, cuando vimos a Samuel, él era un gran hombre de Dios, es un gran hombre de Dios, pero tuvo a su esposa, tuvo a sus 2 hijos, ya que sus hijos hasta eran ambiciosos al dinero y hacían sus trampas ahí para extorsionar y ganar dinero con las cosas de Dios. ¿Sabe que la Biblia lo muestra? Y él se muere y quedan sus hijos ahí todavía. O sea, tenían mujeres, pero los profetas y todo, Abraham tenía mujeres, David quería tener hasta más de una y las tenía. O sea, digo esto, hermanas, porque cuando usted se guarde para algo para Dios, hermanas, tal vez también no conocemos bien las cosas de Dios en algunas cosas, ¿verdad? Que así es, porque nadie puede conocer todo, nomás Dios. Y tal vez por ignorancia usted se guarda de algo y la gente, eso que lo ve uno como que se burla de uno o no es nada. Y tal vez nos estamos guardando de cosas que ni son ni malas en ocasiones. Pero si usted lo hace para Dios, Dios se lo toma a usted. Se lo toma a usted con aprecio, pues. Como dice el Nuevo Testamento, que unos no comían lo que se podía comer, pero lo hacían para Dios y Dios lo tomaba bien porque lo hacían para Dios. Porque ellos pensaban que era malo y no lo hacían para no ofender a Dios y Dios se los tomaba bien porque lo hacían para Dios. Aunque no era malo ni comérselo, pero como era para Dios, Dios se los tomaba para bien. Así que usted si se detiene de cosas que no son malas, pero usted es por Dios, por su ignorancia, lo hace, Dios la toma a usted como una mujer más consagrada a Dios. Y es lo que sigue el Nuevo Testamento, para la iglesia, para nosotros. Y el que lo hacía y sabe que no está malo y lo hacía dando gracias a Dios, Dios también se lo tomaba como bien. Pero si no lo hacía y pensaba que era malo, y se guardaba por Dios, de eso que no era malo, de todos modos Dios se lo tomaba para bien, como volví para atrás lo mismo. Entonces, esto, hermana, lo digo porque aquí se menciona que el vino, pues, se guardaba tenía que guardarse el vino de la sidra. Digo que no es malo, porque hasta Jesús tomaba vino, pero si se hace para Dios, es una forma como de que yo me guardo para Dios. Tal vez no tiene tanto sentido para nosotros, pero para Dios tiene sentido, ¿verdad? Amén. Es como una persona que diga, Señor, yo no voy a tomar, yo no voy a comerme esto, por ti voy a hacer así. Y dice, ¿esto qué? Pero tal vez Dios se lo tome en cuenta. Y bueno, pues lo haces por mí, ¿verdad?
Y aparte un invento así a lo mejor es otra cosa que no lo va a tomar en cuenta tal vez el Señor. Pero aquí los nazareos, eso no es un invento, eso sí era de parte de Dios. Y esto es algo de Nazareo, aunque no digo que sea Nazareo Juan, porque nomás se le pone una cosa, pues, y no se menciona que sea Nazareo. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo, dice así, el versículo 15 dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bendito sea el Señor. Fíjense, Juan el Bautista, hermanas, uno, hermanas, es lleno del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, llega el momento que uno es lleno del Espíritu Santo. Uno la llenura le dice a uno, porque se llena uno el Espíritu Santo cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, viene adentro de nosotros a vivir. Usted recibe a Cristo, usted se hace templo y morada del Espíritu Santo, viene a vivir dentro de nosotros. Pero cuando nos bautiza Jesús con el Espíritu Santo y fuego, ya se le dice la llenura del Espíritu Santo. Aunque ya estaba uno por dentro, lo tenía uno adentro, pero se le dice la llenura cuando ya te bautiza, que te sumerge Jesús adentro del Espíritu Santo, que dice, porque bautizar quiere decir sumergir. Y se usaba para sumergir las telas de antes, se sumergían en pintura, y cuando se sumergían se decía bautizar. Dicen, bautiza esta tela de color tal, y la bautizaban. Y ya salía de otro color. Eso era bautizar, eso es para bautizar. Entonces se sabía que nosotros vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos por eso, ¿se entiende? Por eso cuando se bautizan en agua, ya ve que dice la Biblia que dice que Jesús cuando fue bautizado, que subió del agua, dice así. Porque lo sumergió al agua Juan y lo sacaron del agua, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanas, ahí recibimos la llenura para la iglesia. Pero él recibió la llenura del Espíritu Santo, pero no el bautismo del Espíritu Santo, sino una llenura diferente del Espíritu Santo. Él recibió, porque aquí todavía no había bautismo, ni había iglesia, desde que estaba en el estómago de su mamá. Entonces, Juan el Bautista, hermanas, era un hombre que hasta ya bebé ya estaba lleno del Espíritu Santo. Iba a estar así. Aquí todavía no estaba, porque todavía no nacía. Todavía no estaba embarazada su mamá, Elizabeth. Pero cuando esté en el vientre de su mamá, cuando pase eso, cuando llegue a pasar eso, él va, en un momento va a suceder que el Espíritu Santo va a venir y lo va a llenar a él. El Espíritu Santo, él estando adentro del vientre de su mamá. Y él cuando nazca, él no va a tener como que apenas la experiencia cuando nazca y crees que pasen los años que ya sea grande, tener la experiencia que, viene el Espíritu Santo sobre mí y nunca había el Espíritu Santo llenado mi cuerpo, mi vida. A él va a ser lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Es que Juan el Bautista es un hombre muy grande, hermana, muy especial. Entonces el Señor. Amén. Pero la iglesia, los miembros de la iglesia somos más grandes que él. Entonces el Señor. Fíjese, hermana, cómo son las cosas. Y no podemos saber lo que somos realmente, ¿verdad? No vemos las dimensiones, pues, porque obviamente, pues, apenas que Dios nos abra bien los ojos a todos, ¿verdad? Nuestro corazón. Dice la palabra de Dios. Dice, el versículo 16 dice, y hará, dice, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de Israel, de ellos, sí. Perdón. Quiero decir de Israel, pero no dice de Israel. Al Dios de ellos, dice así. Sí. O sea, Juan el Bautista lo que iba a hacer, iba a hacer que la gente se convirtiera a Dios. O sea, que el pueblo de Israel, hermanas, se entregara a Dios, pues, porque no estaban entregados a Dios, pues, en realidad como tenía que ser. El versículo último que leímos dice, el 17, dice, e irá delante de él, dice que irá delante de él. ¿Se fija cómo dice? Como que, ¿usted qué entiende ahí? E irá delante de él. Primero va el Espíritu y luego él. Lo que quiere decir aquí, como está hablando de Juan el Bautista, dice que e irá delante de él. O sea que Juan va a ir delante de alguien. Pero dice, fíjese, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, con el espíritu y el poder de Elías va a ir Juan el Bautista delante de alguien. ¿Delante de quién? ¿Se acuerdan de quién? De Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque primero vino Juan el Bautista a dar la palabra de Dios, va a venir a su momento, cuando pasen ya los años, cuando pasen muchos años y llega él a dar su ministerio. Él va a dar la palabra y cuando él dé su palabra, después de que él dé su palabra, después viene Jesucristo. Después viene Jesucristo. Entonces por eso dice que va a ir, dice, versículo 17 dice, e irá delante de él, delante de Jesús, Juan el Bautista, va a ir Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías. Dice, para hacer volver, dice, los corazones de los padres a los hijos. Fíjese. Y dice, y de los rebeldes
a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanas. Es que les iba a decir una cosa, pero me detuve. Mira, hermanas. Aquí, hermanas, el punto central de todo esto, hermanas. Esto no lo voy a comentar, tal vez después lo comento, no lo voy a decir. Lo que les iba a decir, hermanas, que el punto aquí central, hermanas, es de que el tema yo le dije a ustedes que Dios escucha la oración de Zacarías. Amén. El punto central, hermanas, es de que él, hermanas, él estaba buscando de Dios. Él, hermanas, tenía necesidad de tener hijos. Estaba anciano, hermanas. Una persona anciana, ¿qué piensa la persona en cuanto más grande se va haciendo? Piensa muchas cosas, pero una de las cosas que uno puede pensar es de que ya voy más de salida, pues, ¿verdad? Ya voy con el Señor. Ya lo que no hice, no lo hice. Y ya se pasó la oportunidad. Desperdicié la oportunidad, o nunca la tuve, o la desperdicié, pero ya lo bueno, malo que hice y por eso no se me logró, pero ya no puedo hacer nada, pues yo ya estoy de pasada, ya más fin, ¿verdad? Ya voy casi muy para salida, pues, ¿no? Para la salida, ya voy saliendo, perdón. Pero él estaba así, hermanas, y su esposa estaba igual. No había esperanza. Luego su esposa era estéril. Aunque hubiera estado joven, de todos modos no iba a poder tener hijos. Más que ya estaban grandes, ¿verdad? Luego estéril, imagínense. O sea, imposible, ¿cómo? O sea, de ninguna manera se puede, humanamente hablando. Pero él le oraba a Dios y se le manifestó el ángel y le dijo que su oración había sido oída y que iba a tener un hijo. Y que le pusiera Juan, que le pusiera Yahvé es misericordioso. ¿Y cómo no misericordioso? Si la misericordia de que le iba a dar un hijo y la misericordia más grande de que iba a ser el que iba a ir preparando el camino porque atrás iba a venir Jesús, el Salvador. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que tener confianza como cristianos, hermanas. Amén. Tener confianza en el Señor. De que el Señor, hermanas, el Señor nos va a ayudar en nuestras oraciones. Lo que estamos pidiendo a Dios, hermanas, de repente el Señor no lo va a dar. Cuando el Señor me daba este mensaje, el Señor me recordaba lo que yo hice, lo que yo les dije en el servicio pasado, que hasta metí cosas que no eran del servicio. Yo les dije a ustedes que Dios nos iba a dar de repente lo que le pedimos, hasta nos iba a sorprender. Y le puse como ejemplo a Salomón. Cuando Dios se le manifestó a Salomón lo que le pidió fue sabiduría para guiar al pueblo de Dios, porque era muy grande, le dice a Dios. Utilizando sus palabras Salomón, que son otras palabras, pero le dice eso a Dios en sentido. Y Dios dice la Biblia que Dios se agradó porque no le pidió a sus enemigos, porque no le pidió riquezas, porque no le pidió vivir mucho. Y le dijo todo, le agradó a Dios porque le pidió eso, sabiduría. Entonces dice Dios que le daba todo. Le dio sus enemigos, le dio riquezas y le dio larga vida. Y le dio también la sabiduría que le pidió, que es lo que le agradó a Dios. Le dio todo por haber pedido bien. Pero en cuanto pide eso, yo le decía a usted lea si quiere, ahí 2 Samuel, pareciera como que de repente como que todo está bien acomodado. Claro, está acomodado por el Señor todo, obviamente. De repente había un hambre bien grande que se estaban hasta comiéndose entre ellos los judíos, pues, bueno, se comieron a un niño ahí. Había 2 mujeres, como le digo usted, había 2 mujeres, y cada quien tenía a su hijo, y dijeron, vamos a comernos tu hijo, y mañana nos comemos el mío, ¿verdad? Y se lo comieron uno. Entonces una se queda con su hijo, y ya la otra persona que comernos fue el tuyo. Y pasa eso, y cuando pide la sabiduría, para que se demuestre que Dios le da la sabiduría después. Y a veces la llevan a Salomón y le dicen a Salomón, pues, que es mi hijo. Y Salomón dice, uno dice, este es mi hijo, el otro dice, no, es mi hijo, y así está, ¿no? Dice, traigan una espada, Lo dice, parten al niño a la mitad y denle la mitad a cada una. Y la que es la madre, se le conmueven sus entrañas, ¿no? Y la mujer dice, no, que no lo maten, que se lo den a ella. Entonces Salomón se dio cuenta que la dueña del niño era la que no quiso. Porque la madre prefiere perder ese gran amor de su hijo, pero que siga con vida, que no lo tenga él. Entonces, porque ama a sus hijos, pues.
Y le duele, pues, ¿verdad? Quiere que vivan, pues. Aunque no lo tenga, pero ya se consuela con que siga vivo, pues, con eso, aunque sea. Entonces, ¿saben quién es la verdadera madre? Y la otra, la que no es madre. No, pártalo. Porque eso es lo que tiene, como si ya nos comimos a mi hijo, pues ahora que se muera su hijo también, pues, quiere hacer eso, pues, esa maldad. Como la maldad que hicieron primera, pues, no quiere ahora que se la hagan a su hijo como le hicieron a otro, pues ahora quiere, como se lo hicieron al de ella, perdón, ahora quiere que se lo hagan al de la otra. Pero entonces, ahí la mujer recibe su hijo, no muere, pero dice la Biblia que el pueblo se dio cuenta que tenía sabiduría, pues, pero tenía sabiduría de Dios, pues, Salomón. Entonces, hermanas, digo todo eso, como lo dije la otra vez, por lo que aquí la Biblia nos enseña. Que yo interrumpí para decir eso la otra vez, que era otro tema, pero lo dije y ya seguimos con el tema. Decía yo de que usted le pide cosas a Dios y que Dios de repente se las va a dar. De repente se le va a manifestar Dios y le va a dar lo que necesita. Así le pide sabiduría y de repente le pide a Dios sabiduría y de repente se manifiesta esa escena y se manifiesta la sabiduría que Dios le dio. Así es, de repente. Como que no se espera y de repente, sucede como que forma rara, pero no, es que Dios tiene todo preparado, pero humanamente hablando como que hasta se ve como, cómo pasa todo. Aquí también lo mismo, Él está pidiendo aquí, en el tema de hoy, que Dios escucha la oración de Zacarías. Zacarías está orándole a Dios y todo sirviéndole a Dios, y de repente se le aparece el ángel y le dice que su oración ha sido oída y que va a tener un hijo. De repente pasa, hasta miedo le da, se asusta. Y hasta dice que no tenga miedo porque tiene mucho miedo. Entonces, así es, hermanas, de repente Dios se nos va a manifestar y usted se va a ver su cuerpo y ya va a estar sano. Amén. De repente usted va a ver que lo que usted está pidiendo a Dios ya está solucionado. De repente Dios, hermana, nos va a visitar y Él escucha lo que nosotros oramos, hermanas. No estamos orándole aquí nomás, aquí en la cocina y oramos y nos estamos aquí imaginando cosas. Le oramos a Dios y Dios nos está oyendo, de hecho nos está viendo ahorita y siempre nos ve. Y el Señor nos ama grandemente, su misericordia es grande para con nosotros. Entonces el Señor de repente, hermana, se va a manifestar su gracia y el Señor nos va a sorprender y de repente nos va a dar lo que ocupamos. Como se lo dio a Zacarías, que le dijo que se lo iba a dar, perdón. No se lo dio aquí, le dijo que se lo iba a dar. Le hace una promesa a través del ángel. Y a Salomón lo que pide de repente se lo da también. Entonces Dios escucha nuestras oraciones. Como le dijo ahí que escuchó Dios su oración. Y por eso iba a recibir su hijo. Y se iba a llamar Yahvé es misericordioso. ¿Qué quiere decir Juan? Fíjese. Pero si no ve lo que significa, es algo bien tremendo. Entonces, hermanas, nosotros hay que seguir orando y creyendo a Dios. Hay que orar a Dios, hermanas, y confiar de que Dios nos va a dar lo que le hemos pedido. Todas nuestras necesidades de salud, peticiones que tenemos de otras personas, de nosotros mismos, de todo lo que le pedimos a Dios, hermanas, sabemos que a Dios le agrada, que son cosas buenas, hay que confiar que Dios nos lo va a dar. Y de repente, hermanas, yo sé que no lo tenemos, pero de repente el Señor se nos va a manifestar y nos lo va a dar. Amén. Como se manifestó ahí de repente, ahí con Zacarías. Como se manifestó ahí que de repente se lo dio a Salomón lo que pidió. Porque Dios, hermana, sí nos oye cuando oramos. Él dice que escuchaba su oración. Porque Dios sí escucha, pues. Dios no nos ignora, pues. Nos escucha. Y Dios existe, es real. Tan real que hasta le pegó una buena asustada aquí a Zacarías. Estaba bien asustado. Hasta tuvo que calmar el ángel. No tengas miedo. Porque estaba hasta bien asustado. Entonces, vamos a orar, hermanas. Entonces el Señor y pedir a Dios misericordia que nos ayude a estar, hermanos, con la seguridad de que Él nos va a responder, porque Él nos va a responder. Amén. Lo que le hemos pedido. Vamos a orar, hermanos. Estamos poniéndonos de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te doy por tu misericordia.